4 de octubre se conmemoró 100 años del nacimiento de Violeta Parra, un siglo. Después de vivir un siglo es justamente el título de esta biografía de Violeta Parra, de las pocas biografías periodísticas realmente escritas desde la investigación que hay sobre esta gran artista nacional. Queremos conocer algunos detalles de lo que significó la escritura del libro y también del personaje que es Violeta Parra, un personaje de la música universal, y nos encontramos con su autor, junto a don Víctor Herrero, periodista, colega, Cristian, y biógrafo ahora de Violeta Parra. ¿Cómo fue esta transición? Fue curiosa y complicada porque yo vengo del mundo más del periodismo político, me gusta escudriñar el poder, la economía. Anteriormente había hecho una biografía sobre Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, que falleció este año. Exacto, la ley de partes con los Edwards desde atrás hasta la actual. Desde el siglo XIX, sí. Y cuando la editorial me propuso hacer esto, para mí lo primero fue un poco sorpresivo, fue porque yo, digamos, o sea, yo no provengo del mundo cultural, de la música, conozco a Violeta Parra como la conocen los chilenos. ¿Qué pero editorial no, fue? Penguin Random House, bajo el sello Lumen. Así que fue medio sorpresivo y lo pensé poco, pero lo pensé un par de días. Y hubo gente que me decía no lo hagas, porque Violeta Parra es tan grande, una Sor Teresa de Chile, que todo el mundo tiene una opinión de ella, hagas lo que hagas te vas a meter en problemas. Me decía gente antes de aceptar este trabajo, pero finalmente lo hice y fue un viaje de investigación realmente espectacular. Un viaje donde conoce a la familia Parra, te decíamos con Raúl Zagal fuera de cámara, de que fuimos parte también de una presentación que Ángel Parra, su hijo, estuvo ya le quedaba muy poco de vida, nadie sabía que iba a fallecer hasta luego, pero de tú también participaste. ¿Lograste conectarte también con la familia? Sí, mira, me conecté con Ángel, yo le escribí un email, yo no lo conocía de antes, o sea, sabía quién era Ángel Parra, obviamente. Y me dio el vamos y lo fui a visitar a París. Y pasamos muchas jornadas juntos, que fue algo bien bonito porque, por ejemplo, él me llevó a pasear por París, por el barrio latino, y me decía, mira, en este café la Violeta tocó esto, en tal monumento ella participó en una pequeña protesta contra la guerra nuclear, aquí en el tercer piso vivía yo con mi mamá. Entonces dio como este feeling de París y conversaciones de muchos días muy largos. Y efectivamente él fue una persona importante en esto. Ahora, quiero dejar súper en claro que esto no es una biografía encargada por la familia. A eso voy. A eso voy. Para nada. Isabel Parra, yo también quise conversar con ella, me manifestó que tenía mucho trabajo y no tenía tiempo. Entonces, por ese lado no conté, digamos, con mucha colaboración. Pero sí comenzaste a hacer una investigación periodística. Yo creo que la editorial Penguin te contacta por el muy buen libro que haces de Agustín Edward Eastman, que además cuesta entrar, o sea, si cuesta entrar ahí, y tú lo relatas también en esas introducciones, cuesta entrar en esta vía, y de alguna manera, y no tiene, ¿cierto?, por qué quedar bien el trabajo periodístico, empiezas como a desmitificar, por ejemplo, la imagen de la campesina pobre Violeta Parra. ¿Era así? Para mi sorpresa, no. Es verdad, lo que pasó que mientras... A ver, rebobino. Yo no trabajo con tesis, ¿ok? Yo como periodista de investigación investigo. O sea, obviamente uno tiene ideas previas, etcétera. Y yo investigo y con lo que me topo es lo que yo tengo que contar. ¿Sabes lo que me pasó, Víctor? De alguna manera me tocó ver libros de Violeta, pero escrito por algunos fans o periodistas fans. Había mucho, de las escrituras que veía, había mucho cariño. Tú eres un periodista, cierto, de libros de investigación. ¿Cómo fue salir del personaje mítico, prácticamente religioso musical? A ver, antes que nada, a mí también me gusta mucho Violeta Parra, pero efectivamente, mira, te cuento una anécdota. Cuando ya después de la investigación yo ya estaba escribiendo, que es una parte importante, me tomó muchos meses, decidí no escuchar su música mientras escribía. ¿Por qué? Pues la música es tan potente, uno escucha, no sé, pues Run Run se fue para el norte, Volver a los 17, y te influencia como periodista a la hora de escribir. Y lo hice una vez y estaba escribiendo y empecé a llenarlo de adjetivos maravillosos, esta mujer genial. Yo no trabajo así, yo creo que los lectores se tienen que formar una opinión sobre el personaje en base a las investigaciones que yo he hecho.
Y para responder directamente a tu pregunta, una de las sorpresas que yo me llevé es que investigando en su pasado, en su familia, los padres, los abuelos, bueno, resulta que esta no era una familia campesina ni pobre. De piso de tierra. No, para nada. De hecho, el abuelo tenía muchas propiedades en Chillán, era una suerte de actuario, casi un abogado en el sistema judicial de Chillán. Por el lado materno, también el abuelo tenía tierra, viñedos, pequeños, o sea, no eran hacendados, obviamente. Yo te diría que era como una familia de la pequeña burguesía de ciudades de provincia, principios del siglo XX. ¿Okay? ¿Y ella por qué adopta esta actitud, esta canción, esta protesta, este arte que la diferencia, ¿cierto?, en su tiempo del resto? A ver, hay que ir con cuidado. En un momento dado hay una fase de ella en Europa, la segunda vez que va, a mediados de los años 60, principios mediados de los 60, donde ella coquetea un poco con su biografía frente a periodistas europeos y como que da a entender de que viene un poco de esta familia campesina. Incluso en una entrevista, estoy viendo ahí unas imágenes que están transmitiendo, capaz que sea esa, con una suiza. Ella dice que tiene antepasados mapuche, cosa que no pude comprobar. Pero hacia el final de su vida es sincera. Y ella dice, ¿sabes qué? Mi infancia, mi vida fue como la de muchos chilenos. Ella misma dice en sus décimas, mi abuelo por el lado paterno era un hombre de dinero, de plata. Hay que entender lo que es un poco... A ver, si ella toma esta bandera campesina es por las investigaciones que ella comienza a realizar en los años 50, pero no antes de eso. Y ella ahí, al ver como la miseria del campo, sobre todo el campo que rodea a Santiago, el latifundio, los latifundios en Alto Jahuel, en Buin, etc., ella se expone a una realidad de campesinos que de su niñez no lo conocía. Porque el tema de la propiedad de la tierra en la región del Ñuble es muy distinto a la región de Santiago o Talca. Ahí tienes muchos más pequeños propietarios, medianos propietarios, y ella se expone a este fenómeno del peón, del campesino peón que trabaja para los dueños, recién a partir de los años 50 cuando investiga en torno a Santiago. Y eso la marca. Y eso la marca profundamente. Después de escribir el libro, después de vivir un siglo, ¿con qué sensación te quedas, Víctor, de este personaje que comenzaste, de la cual... No, yo sé que de Agustín Edwards tú tenías ahí un tema que te gustaría y te das cuenta que no había ninguna biografía. De Violeta se había dicho mucho, todo el mundo opina, son fanáticos muchos de su música, pero tú llegaste a este círculo y comenzaste a investigar. ¿Con qué sensación te quedas ahora? A ver, honestamente yo pienso que este es probablemente uno de los trabajos más acabados, biográficos que hay sobre ella, porque efectivamente hay mucho sobre Violeta, pero uno tiene que leer 5, 6, 7, 8 libros para hacerse una idea de toda la Violeta, libros que yo obviamente leí. Mira, la sensación, yo este final se lo dejo a los lectores, yo trabajo con muy poco adjetivo, yo no trabajo con tesis, no adelanto opiniones. Así que cada lector puede ser que saque su propia conclusión acerca de ella. Lo que me pasó a mí internamente, que supongo que tu pregunta apunta a eso, mira, mientras escribía o investigaba, a veces decía, esta mujer es absolutamente genial, y otras veces decía, qué mujer más insoportable. O sea, ¿qué te quiero decir? En este libro y en base a mis investigaciones te vas a encontrar con la Violeta real, y los genios, ella efectivamente es un genio. O sea, por algo su música hasta el día de hoy es como los Beatles, o sea, no envejece esa música, es como universal. Pero finalmente era un ser humano, lleno de contradicciones. Exactamente. Con cosas buenas, con cosas malas. Y las cosas malas también contribuyen a volverla genio. Entonces, lo que a mí me ocurrió, se me apareció la Violeta de carne y hueso. Ya no era esta Violeta... la santa de pura greda, esta mujer iluminada del campesinado, que eran parte de los mitos. No, es una mujer real, concreta, con sus problemas, con sus aciertos, pero con esta fuerza interior y con un sentido de misión social y musical y artística sin parangón. Bueno, ¿qué presentación hubo en la Feria del Libro? Porque este libro comenzó a ser vendido a finales de septiembre, sí. Un poco haciendo también el tema del centenario, que era lo que motiva, pero la presentación fue recién ahora en la FILSA, claro. Entre octubre y noviembre. Sí, bueno, la presentación fue... Siempre pensábamos en lanzarlo en la FILSA, pero la editorial obviamente quería llegar al aniversario, que era el 4 de octubre. Para lo cual mi editor me tenía con látigos encima.
Se cumplió el objetivo además. Pero le agradezco a mi editor, Vicente Undurraga. La presentación estuvo muy bien, estuvo a cargo de Patricio Mans, Ricardo Martínez, que es un profesor que sabe mucho de música. Él fue, entre otras cosas, asesor en algunos programas de este programa de los años 80. ¿Cómo se llama? Los de la familia Herrera. Perfecto. Los 80. Los 80, pues los sí. 80. Ya. Y dentro de la presentación del libro mencionaste a Patricio Mans. Yo he escuchado ciertas historias de él y lo dice, me parece, en la presentación, que algo hubo también entre ellos, algo amoroso. Él siempre como que coquetea con esa idea. A mí no me queda tan claro. Yo lo fui a entrevistar a Concon, conversamos muchas horas. Bueno, Patricio Mans también tiene este libro, La guitarra indócil, que de hecho yo le ayudé un poco a reeditar ese libro. Porque lo había escrito en los años 80 y hoy en día es muy difícil encontrarlo. Claro, Patricio Mans fue amigo de Violeta, y muy amigo, pero conoció a Violeta muy al final. O sea, él conoció a Violeta, te voy a decir exactamente, en agosto del año 65. Mira, o sea, años antes. Menos de 2 años, Año y medio. un año y medio antes de que se suicidara. Se hicieron muy buenos amigos en ese año y medio. ¿Qué te quiero decir con esto? Como que... Y volviendo a una pregunta, no sé si fue fuera de cámara o al comienzo, como que todo el mundo tiene su propia Violeta Parra. Los hijos tienen su propia Violeta Parra, que no es la misma para Isabel, no es la misma que para Ángel. Patricio Mans tiene su Violeta Parra, Gitano Rodríguez, que ya falleció, pero escribió un libro sobre eso, tenía su Violeta Parra. Cada chileno tiene su Violeta Parra. Yo no me puedo hacer cargo de eso en la biografía, y de alguna manera yo se lo dije a Ángel antes de que falleciera, y me ayudó mucho su esposa, que bueno, ahora es viuda, Ruth Valentini, y que decía que era muy divertido, y voy a imitar un poco su acento, porque ella alemana, francesa, decía, mira Ángel, tú tienes que entender que la biografía que va a ser Víctor tal vez no te guste, porque vas a ver una mamá que tú no conoces, pero va a ser una biografía sincera. Eso es, ¿te fijas? Yo investigo, busco los datos y eso es lo que expongo, y cada uno se forma su opinión. ¿Quieres saber cómo surgieron las canciones que todos conocemos? ¿Cómo surgieron las canciones de protesta que de alguna manera se adelantaron a los tiempos? Fueron Sí. como himnos globales. Sí. ¿Qué pasa con el Gavilán y qué pasó con su suicidio ese día de febrero del 67? Yo no le quise hacer esas preguntas a Víctor Herrero para que usted también lo descubra en el libro, porque al final uno termina, por más que conocemos gran parte de su vida, contando spoiler. Así que el que quiera conocer esos detalles, lee el libro, que ya está a la venta y cuesta encontrarlo, está bien demandado. Me gustaría saber lo último, yo sé que también está apurado de tiempo, pero la foto me llama la atención. Cuando uno hace una biografía y tú estuviste años, todos los días con Violeta Parra, elegir la portada tiene que ser un momento clave. ¿Por qué eliges esta foto? A ver, esto es un trabajo conjunto con la editorial. ¿Por qué lo eligen? Si te fijas, está ligeramente fuera de foco. Eso fue como a propósito, porque es como el personaje. Tú no lo puedes enfocar del 100%. No es blanco, no es negro, tiene algo borroso en el buen sentido de la palabra, no la puedes capturar 100%. Y lo otro que por lo cual decimos esa foto, que lamentablemente una de las muy pocas fotos donde ella sonríe. Sí, pues. Entonces eso también es como esa imagen, ¿sabes qué? Era una mujer. Claro, Era una hay una Violeta que va incluso más allá de todos los mitos y todo lo que nosotros conocemos. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Cristian, te agradezco a ti. Habíamos coordinado de hace un tiempo. Cuesta encontrarlo al hombre, así que cuesta encontrar al libro también, ¿no? Porque estás también, y me imagino que vas a estar durante los días que vienen, meses de verano, firmando, yendo a las diferentes ferias de regiones. Así que te vamos a estar ahí siguiendo para de alguna manera publicitar también este tremendo trabajo. Y va a salir en España, publicado a mediados de noviembre. Buenísimo. ¿Está en formato digital? Está en formato digital. Eso también rompe Sí. cualquier frontera. El título yo creo que lo tenían listo de siempre, Sí, después de ver un sí, siglo. sí. Es que además es justo el centenario de la muerte. No, sí, buenísimo. sí. Ya, pues ahora sí, felicitaciones. Cristian, muchas gracias. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Está totalmente recomendado, después de vivir un siglo, la biografía, o una de las biografías de Violeta Parra, pero una escrita por un periodista que usted googlea ahí a Víctor Herrero y sabe que es un hombre de investigación pura y dura, seria.
Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl.